Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las leyes laborales del campo en Ecuador. Y es un mundo, la verdad, lleno de contradicciones. Vamos a ver un sistema donde lo que dice la ley, lo que está escrito, choca de frente con lo que pasa en la realidad, en la tierra. Y esta es, yo creo, la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. El gran problema, el gran conflicto, nace de un desajuste. Por un lado tenemos el Código del Trabajo de Ecuador, que se pensó para un mundo industrial, para fábricas. Y por otro, la realidad del sector rural, que, se mueve a otro ritmo completamente distinto. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien el origen del problema. Después nos meteremos con los contratos agrícolas, con las reglas del juego, y entraremos en esa zona tan gris de los contratos ganaderos. Luego veremos el choque del día a día, la jornada laboral, los pagos, la seguridad social, y al final reflexionaremos un poco sobre cómo se podría cerrar esta brecha. Venga, vamos al lío. Para entender todo esto hay que tener algo muy claro. El Código del Trabajo de Ecuador nació pensando en el mundo de las fábricas, es decir, horarios fijos, una producción que se puede predecir, un lugar de trabajo estable. Nadie lo diseñó con la cabeza puesta en los ciclos de la naturaleza, en si llueve o no, o en que hay temporadas para todo. Y aquí está el meollo de la cuestión. La ley asume una estabilidad, una rutina que en la agricultura sencillamente no existe. El campo no funciona con un reloj para fichar, ¿verdad? Depende del sol, de la lluvia, de las plagas, y todos esos son factores que no entiendan de jornadas de 8 horas ni de horarios de oficina. Vale, entonces, ¿cómo intenta el sistema legal solucionar este desfase? Porque la ley no es que ignore al campo, ¿no? De hecho, ha creado figuras, tipos de contratos específicos para intentar regular esas particularidades que tiene. A ver, la ley habla principalmente de dos tipos de trabajador agrícola, el jornalero y el destajero. Y el punto clave aquí, lo importante, es que aunque la forma de pagarles es distinta, a uno por día de trabajo, al otro por lo que produce, en lo que se refiere a derechos y obligaciones, la ley es muy clara. Los dos tienen exactamente el mismo nivel de protección legal. No hay diferencia. Y el código va incluso un poco más allá, porque incluye protecciones para evitar abusos que han ocurrido históricamente. Por ejemplo, pone un límite a lo que se puede descontar del sueldo por la comida, para que el trabajador no acabe endeudado. Prohíbe prácticas que suenan casi feudales, y como vemos, se han creado contratos más flexibles que reconocen que el trabajo en el campo va por temporadas. Y ahora sí que entramos en un terreno complicado, con muchos riesgos legales, los contratos ganaderos. Es aquí donde la línea que separa a un socio, a un autónomo, de un empleado que está encubierto, se vuelve increíblemente fina y difusa. La figura estrella aquí es la aparcería. En teoría, sobre el papel, es un contrato civil, casi una sociedad. Una persona pone el capital, la tierra, los animales, y otra pone su trabajo, y al final, se reparten las crías o las ganancias. Parece un acuerdo justo entre iguales, pero ¿lo es de verdad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entra en juego un principio legal que lo cambia todo, la primacía de la realidad. ¿Qué significa esto? Pues que a los jueces les da un poco igual el título que ponga en el contrato. Lo que de verdad les importa es cómo funciona esa relación en el día a día, en la práctica. Para saber cuál es esa realidad, los tribunales usan una especie de test, una prueba de 3 preguntas clave. Primera, ¿el servicio lo hace una persona en concreto? Segunda, ¿hay subordinación? Es decir, ¿el dueño da órdenes sobre cómo, cuándo y dónde hay que hacer el trabajo? Y tercera, ¿se paga por ese trabajo? Si la respuesta a estas 3 preguntas es que sí, pues la ley lo tiene clarísimo. Y esta frase, que está sacada de la fuente que hemos analizado, lo resume de una forma brutal. Da igual que en el papel ponga contrato de aparcería. Si en el día a día la relación es la de un jefe y un empleado, la realidad material gana la batalla al papel. Siempre. Y claro, las consecuencias para el empleador pueden ser enormes. Un contrato civil que un juez recalifica como laboral puede desatar una auténtica tormenta económica. Deudas gigantes por salarios y beneficios que no se pagaron, las cotizaciones a la seguridad social con intereses y multas, y por supuesto, indemnizaciones muy fuertes si se termina la relación. Bueno, hemos hablado mucho de contratos, de teoría, pero vamos a bajar a la tierra, a la práctica, al día a día. Porque es aquí, en las horas de trabajo, en el sueldo y en la protección social, donde esa brecha entre la ley y la realidad del campo se hace más grande y muchas veces más dolorosa. Es que esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado tienes la ley, que te dice jornada de 8 horas, 48 horas de descanso a la semana, y por otro la realidad de muchos sitios. Se trabaja de sol a sol y a menudo no se respetan ni los descansos ni se pagan las horas extra como se debería, con ese recargo del 100% por trabajar en festivos o fines de semana. Y luego está el lío de la seguridad social, que es un verdadero choque de trenes. La ley dice que todo empleado tiene que estar en el régimen general,
Punto. Pero claro, en el campo existe desde hace mucho el seguro campesino. Y aquí se crea una tensión enorme, porque muchos trabajadores, por miedo a perder los años cotizados y los beneficios de su sistema, a veces son los primeros que se oponen a que el empleador cumpla la ley y los afilie al régimen general. Y ojo con esto porque es importantísimo. La responsabilidad del empleador aquí es absoluta, no hay excusas. La ley es tajante. Si un trabajador tiene un accidente laboral y no está afiliado, el empleador tiene que pagar de su bolsillo absolutamente todos los gastos médicos y las indemnizaciones. Esto se conoce como capitales constitutivos y puede suponer literalmente la ruina económica. Bien, pues llegamos a la parte final. Y es el momento de atar todos los cabos. El problema del trabajo en el campo en Ecuador, como hemos estado viendo, no se soluciona solo con crear más leyes o con quitarlas. El asunto es mucho más profundo. Hay un concepto que lo explica todo, y es el de asimetría estructural. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero en realidad es sencillo. Lo que quiere decir es que el problema no es que no haya reglas, que las hay. El problema es que las reglas del trabajo, las de la seguridad social y sobre todo la capacidad del Estado para hacer que se cumplan, pues no van de la mano. Son sistemas que funcionan en paralelo y que a veces incluso chocan entre sí. Y aquí viene la gran paradoja de todo esto. En un sitio donde no hay mucha inspección, donde la supervisión es débil, las leyes que buscan ser flexibles no terminan creando empleo formal y de calidad. Lo que hacen en la práctica es permitir que todo el riesgo de que la cosecha vaya mal y el riesgo de estar incumpliendo la ley, se traslade del empleador al trabajador, que es la parte más débil. Y cerramos con esta pregunta que resume el desafío tan inmenso que hay por delante. Si las leyes que están en el papel no encajan con la vida real en la tierra y además no hay quien se asegure de que se cumplan, la búsqueda de un trabajo digno en el campo ecuatoriano se convierte en un reto gigantesco, un reto estructural que va mucho, mucho más allá de cómo se redacte un contrato.